y también lo que son constructores y destructores del lenguaje. La clase que viene vamos a ver herencia. Hoy también vamos a ver clase, lo que es clase y objeto. Y la clase que viene vamos a ver herencias y algunos ejemplos en C++. Y ya nos estaríamos quedando sin tiempo para otra clase más. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos fijar la fecha del segundo parcial. La gente que está en condiciones de promocionar, para acceder a la promoción tiene que presentar un proyecto, es un coloquio en realidad, pero es como un proyecto de investigación sobre sistemas operativos, ¿sí? Y lo haríamos, ya les voy a decir qué fecha, y el resto de los alumnos podrían participar de la clase, primero para ver el tema, porque cuando se rinde, ese tema se toma sí o sí, ¿sí? Y como la gente que ya está en condiciones de promocionar, ese tema lo tiene que preparar y presentarlo, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, yo ya les voy a decir más o menos cuándo estaríamos teniendo el segundo parcial, y la gente que tiene que rendir el primer parcial, que me han quedado 3, podemos hacerlo antes del parcial, o sea, la semana que viene, pero no el viernes, si puede ser, perdón, no el sábado, si puede ser el viernes, porque el sábado me ha surgido un curso, el próximo sábado. O sea que lo haríamos al primer parcial, el recuperatorio del primer parcial, el viernes de la semana que viene. ¿Pueden? ¿Quiénes son? Ruiz. Profe, Sí. con Jesús queríamos hablarle porque la semana que viene tendríamos los parciales de análisis de señales y sistemas. Bien. Bueno, entonces, ¿quieren dejarlo para después del segundo parcial? Sí, con Jesús habíamos dicho una fecha entre nosotros para decirle a usted. Creo que habíamos acordado el viernes próximo. No Por sé eso. Claro, si era el este viernes 5. al otro, porque este viernes que viene tenemos examen, si mal no recuerdo. Viernes 29 de noviembre. Ah, el 29 de noviembre tienen examen. Sería el Claro, siguiente. Bueno, claro, puede sería ser. el viernes 5. Bien, no hay problema. Creería que no hay problema. Hasta ahora ya lo voy a agendar y ahí le tomaría el recuperatorio del primer parcial, ¿sí? Y el segundo parcial lo tendríamos que estar tomando el 4. El segundo parcial, el 4 de noviembre. Ok, profe. ¿Sí? Porque nosotros tenemos clase hasta el 16, o sea, tenemos el 4, el segundo parcial. El siguiente, los chicos tendrían que dar el coloquio, ¿sí? Los 2 alumnos que están en condiciones de promocionar, o si alguien más quiere, lo vamos armando, pero hasta ahora tenemos 2 nada más. El que pueda acceder a la promoción también lo va a preparar para esa fecha. Y el siguiente serían los recuperatorios del segundo parcial. Y bueno, y si alguien tiene que hacer un integrador, ya vamos poniendo sobre la fecha de los primeros turnos de examen. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, profe, Se disculpe, entendió, profe. la fecha del segundo parcial queda para... El 4 de noviembre. Ah, listo. Perfecto, profe, gracias. El segundo parcial el 4 de noviembre. Y el coloquio el jueves siguiente, que no sé qué fecha es, pero el coloquio para los 2 alumnos que puedan acceder a la promoción. Y si alguno más o menos está en condición, estamos al trabajo de sistemas operativos, que es un proyecto de investigación de sistemas operativos, de todos, sistemas operativos convencionales y de tiempo real. Cuáles son las características, en qué se diferencian, en dónde se aplica uno, ejemplos de sistemas operativos en tiempo real. Ejemplos, bueno, de los sistemas operativos convencionales es más fácil. ¿Estamos?
Es no muy largo, tiene que ser clase. No La hay última, de mi parte, la última, profe, en el parcial va a entrar hasta esto, C++, ¿verdad? C++. Lo único que no Bien. entra es el sistema operativo. Eso queda para el final o para el coloquio. ¿Estamos? Pero queda hasta la clase hasta la clase del próximo jueves. Todo. Bien. Ninguna otra duda, ¿no? De mi parte no, profe. Bien. Bueno. Introducción a C++ y a la programación orientada a objetos. El lenguaje C++ es un lenguaje procedural, orientado a algoritmos y también orientado a objetos. Ya vamos a ver qué es uno y otro. Un lenguaje orientado a objetos se basa en una filosofía completamente diferente que exige del programador un completo cambio de mentalidad. ¿Cuáles son las modificaciones que hay entre el C y el C++? Primero, algunas ya hemos visto. El cambio en la extensión del nombre. En los programas en C, el nombre del programa es .c. La extensión es la que cambia, ¿verdad? Y en el C++ es .cpp. De esas dos, así como nosotros las nombremos, en el mismo IDE que estamos usando, que es el de Codeblock, o cualquier otro IDE que maneje estos dos tipos de lenguaje, la extensión es la que activa el compilador, ¿sí? Si ustedes le han puesto al nombre .c, cuando se compila, lo que se invoca es al compilador de C. Cuando a la extensión le han puesto .cpp, se invoca al compilador de C++. Esa es la más sobresaliente, la diferencia. Bueno, ¿qué otras diferencias hay? Declaración simplificada de variables, que corresponden a las estructuras. Por ejemplo, acá tenemos una estructura de alumno, ¿sí? Con un campo nmat de tipo long y un campo nombre del tipo char. En C, cuando la declaramos, tenemos que poner struct alumno, por ejemplo, delgado. La variable es delgado, ¿verdad? Y en C++ directamente omitimos la palabra struct. En C, lo que hacíamos para evitar esa palabra struct, creábamos un alias. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, acá ya no hace falta crear el alias. Directamente, el C++ lo genera solo al alias, con el mismo nombre de la estructura. Y evita utilizar la palabra struct. ¿Qué otras diferencias hay entre el C y el C++? Otras y las más notables es que en C++ ya no se usa el printf o el scanf, pero sí existen, o sea, se los puede utilizar, no es que se eliminan, no. Se los puede utilizar, pero se reemplazan por los operadores sin y quotes. Estos operadores van acompañados por estos símbolos, ¿sí? ¿Sí? Y estos operadores se encuentran en la librería IOCTRAN H, así como la Conio H o las librerías típicas de C++. Esta librería es típica de C++. Perdón, de C, la anterior. Bueno. La instrucción o el operador code se utiliza como un flujo de salida. Es el que reemplaza al printf. Y se acompaña con este operador, con los símbolos hacia allá. O sea, el símbolo de mayor menor, pero hacia la izquierda. El sim es el flujo de entrada y es el que reemplaza al scanf, acompañada del operador inverso al de quotes, ¿sí?
¿sí? Y sirve para extraer el flujo o obtener D. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos en C, char nombre y un int num igual a 2 y un printf donde ponemos que introduzca el nombre. Ponemos el porcentaje D y la variable. Y lo tomamos a lo que ingresa con el scanf. En C, la declaración es igual, tanto de nombre como la variable num, pero reemplazamos los operadores de entrada o de salida. ¿Sí? Con code que dice, introduzca el nombre del fichero, entre comillas, porque es un texto, ¿sí? O un string, los símbolos que van hacia code, ¿sí? Y este num, que es la variable en donde vamos a recibir lo que se ingresa. ¿Con qué lo tomamos a lo que ingresa en teclado? Con el operador sim. Es mucho más limpio el programa, el lenguaje. Los operadores de inserción y de extracción de flujo no requieren cadena de formato, o sea, el porcentaje S o el porcentaje F, que son ni especificadores de tipo tampoco. En C++ reconoce de manera automática qué tipo de datos son. En el caso del operador de extracción, no se requiere el operador de dirección. ¿Se acuerdan que cuando usábamos el scanf le poníamos el ampersand, o sea, la dirección de la variable? Bueno, en este caso ya no se usa. De tal forma, un código desplegado de printf y scanf sería de esta forma, ¿sí? Printf número, scanf con el porcentaje y el printf para mostrarlo. En C++ sería con el code, el sin y el code para mostrar el valor. ¿Ven la diferencia? Es mucho más simple, más sencillo. Bueno, la asignación de memoria en C++. La instrucción mayo y free para asignar y liberar dinámicamente la memoria, en C, ¿se acuerdan cómo la utilizábamos? ¿Sí? Primero reservamos el espacio con la instrucción sizeof, el tipo de la variable, ¿sí? Y le hacíamos un cálculo. Y esa dirección que reservaba, se la asignábamos a un puntero. Y con la instrucción free, liberábamos la memoria. En C++ ya utilizamos los operadores new y delete. Ya no usamos más la instrucción mayo. El puntero también lo definimos igual, pero la asignación de memoria o reservar la memoria, que antes lo hacíamos con mayo, lo hacemos con el operador new, o con la instrucción new, el tipo de variable que vamos a usar, y solo nos reserva la memoria y se lo asigna al operador. Y para liberar, ya no usamos free, sino simplemente delete. Este sería nuestro primer programa. Si ustedes tienen ahí a mano el codeblock, ¿sí? Creen un archivo que diga hola.cpp, ese es el nombre. Los comentarios también son iguales que en C. Doble barra para una sola línea, o el asterisco, la barra asterisco para el de varias líneas. Incluimos la librería. Esta instrucción es para el espacio de nombres, que ya lo explicamos. ¿Sí? Acá vamos a usar un espacio de nombre std. Std es un espacio de nombre que me sirve para no repetir la palabra std en code o en sin, ¿sí? Ya lo vamos a explicar en una filmina más adelante. La función mate es igual que la de C, y acá con code son instrucciones para mostrar en pantalla, y le ponen un texto que dice acá, hola programadores de C, ¿sí?
esta instrucción en L sirve para hacer el salto de línea. Es el /n que usábamos antes en C++. Y abajo ponemos bienvenido al mundo de C++ y un salto de línea. Y un retorno de carro. Me dicen si funciona, si a todo les funciona, para ver si pudieron activar un programa en C++. ¿Tienen la máquina cerca todos o no? ¿O están con el celular? Yo tengo la computadora. Bueno, pruébenlo a ver si funciona. Sí, sí funciona. Bien. Los demás también me van poniendo la manito si los van haciendo andar. Bien. Pulgar para arriba. Muy bien. Listo. Bueno. ¿Qué es el espacio de nombres? El espacio de nombres son algo así como secciones, con nombre dentro de las que se incluyen las declaraciones. Los espacios de nombre permiten usar varias veces el mismo identificador, o sea, yo puedo usar la misma variable, ¿sí? En secciones distintas. En cada sección, la variable es única, ¿sí? En cada uno de los espacios de nombre distintos se hace necesario, en esos casos, indicar el espacio de nombre que se usa. Bueno, ¿cómo declaramos un espacio de nombre? Usando la instrucción using namespace, espacio de nombre, std. std es el espacio de nombre estándar que utilizan las instrucciones code o sin. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de un programa donde declaramos el espacio de nombre std, ¿sí? La función main, code, me gusta programar en C, return 0. El punto y coma es un terminador de instrucciones, declaraciones ejecutables, o sea que es igual que el C. El code es un flujo de salida estándar que pertenece al espacio de nombre std. Bueno, acá explica cada uno. Operador de inserción, ¿sí? El /n, secuencia de escapes constante de carácter de barra invertida. Acá, fíjense, le puso el /n, pero no le puso el ndl, ¿sí? Si ustedes le ponen ndl, después de esto va a ser 2 saltos de línea. ¿Estamos? Uno por esto y el otro por el. Bueno, y esta es una constante de cadena y este retorno. Acá hay un programa donde declaró el espacio de nombres y en el otro no lo utilizó el espacio de nombres. Fíjense, si yo no hago uso del espacio de nombre std, ¿sí? Como está en este caso, yo tengo que ponerle a la instrucción code o sin std y este operador de ámbito. ¿Lo ven? Los 4 puntos. ¿Sí? Si yo pongo using namespace std, puedo usar el code o el sin el nombre del espacio de nombre. ¿Está? Si no, me va a dar un error que no lo reconoce. Acá lo usa. ¿Cómo lo usa? Pone using namespace std. Entonces yo puedo usar codes o normalmente, ¿sí? Pero si no lo pongo, acá está comentado, yo voy a tener que poner std, que es el espacio de nombre que corresponde a codes, y así, el operador y la instrucción codes. Y lo mismo para en L. ¿Lo ven? ¿Se ve o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. En síntesis, el proceso consiste en declarar un espacio de nombre asignándole un identificador y delimitándolo por un bloque entre llaves.
Vamos a ver otros ejemplos de STD, de espacio de nombre. Dentro de este cuerpo pueden declararse los objetos correspondientes al mismo. Después los objetos pueden ser accedidos mediante diversas técnicas. La más directa, utilizando el operador de 4 puntos, que se denomina resolución de ámbito. Esto que está acá, que yo le pongo acá, que parece tedioso, es lo que ustedes van a tener a mano y van a tener que o estudiarlo o tener muy a mano en el parcial, ¿sí? Porque todo este tipo de cosas que estoy diciendo yo son preguntas de examen. Bueno, acá por ejemplo, usamos un espacio de nombre que se llama alfa, ¿sí? Lo declaramos dentro de llaves y declaramos variables. En este caso, una variable doble, long, que se llama LD. ¿Sí? Y una variable float, no, es una función que devuelve un float, que se llama f, y recibe otro float, una variable i, y retorna el valor de i. Esta es una función. Después, en otro espacio de nombre, en el mismo programa puede ser, ¿no? Se declara otro espacio de nombre que se llama beta. Está entre llaves. Y vuelve a declarar la variable LD, ¿sí? No me va a dar error, porque están en espacio de nombre distinto, aunque se llamen iguales las variables. También la función, que es una función f, con nombre f, que devuelve un float y recibe un float. ¿Cómo las uso? Pongo el nombre del espacio de nombre, en este caso alfa, el operador de resolución, la variable LD y le asigno un valor. Accedo a la variable que está dentro del espacio de nombre alfa. Acá es para la función f de alfa. Y si quiero acceder a la variable del espacio de nombre beta, le pongo beta, el como X, en el último, no está en el espacio de nombre beta, me va a dar un error. ¿Sí? No está definido dentro de beta. ¿Estamos? Puedo haber definido X dentro de alfa. Y yo pongo como operador de ámbito a beta, también me va a dar error. Porque X estaba definido en alfa. ¿Se entiende? ¿Sí? Pónganme la manito si van entendiendo. Sí, profe. Bien. Se entiende más o menos. Bien. Acá tenemos dos ejemplos, uno en C y otro en CPP, dos programas. ¿Cuáles? Vamos a ir viendo algunas diferencias. Primero, la librería STDOH, que es típica de C. La de C++ es la IOH-TREAM. Acá usamos el espacio de nombre std. Acá viene una función que se llama learNum. Devuelve un entero y no recibe nada. Declara una variable n. En comentario dice lectura del número, hace un printf y un scanf y retorna el número que escribió. En C++ tenemos la misma función, ¿sí? Que se llama leer número, utiliza la instrucción codes, escribir un número, declara la variable n y la toma con el SIM, con la instrucción SIM, y retorna n. En la función main de C, también declara una variable i y una variable fin, una variable total de tipo long, y le asigna el valor 0, y después llama la función learNum, y lo que devuelve la función learNum lo almacena en fin. Después con la instrucción for, que varía el i desde 1 hasta fin,
incrementándolo de 1 en 1, va acumulando el valor de i en total y va mostrando cuánto vale i, ¿sí? Y cuánto va acumulando en el total, por cada vez que da una vuelta del for. Y al final imprime el total. En el main de C++, llama a la función leer número y almacena el valor en fin y en el mismo momento la declara, ¿sí? Esta es una de las características que a veces en C nos da error, según el compilador, pero en C++ no da error. O sea, declaro la función fin y ahí nomás la utilizo. Después, la variable total de tipo long, le asigno 0 y corro el for, igual que en C, pero es mucho más simple la instrucción, porque la instrucción printf la junto toda la instrucción en una sola con un quotes, donde muestro i, el valor de i, el total y el valor de total, y hago un salto de línea. Fíjense, ¿cuál es la diferencia donde me muestra? Ahí ven ustedes cuál es donde me muestra el valor de la variable y donde me muestra el texto. ¿Lo notan? Sí, no hace que falta poner el porcentaje directamente, se pone Exactamente. las flechas. Exactamente. Acá saldrá el texto y igual, porque está entre comillas. Acá, ¿qué me muestra? ¿Ven? El valor de la variable. Bien. Acá sale la palabra total con el igual. Y acá el valor de total. Y esto hace un salto de línea. Y al final muestra el total. Bien. ¿Se tiene que declarar prototipos Sí. de las funciones? Sí, se declaran. Pero ya van a ver cómo es. Porque acá la función ya no es como en el C, que tenemos funciones generales. Ya declaramos objetos y las funciones están dentro de los objetos. Ya llegamos. Este es un programa que pide 3 números y lo muestra de mayor a menor. Está medio chiquito, pero acá está más grande el valor. Primero declaramos las variables R1, R2, R3 y temp, del tipo float. Después, acá muestro eso que está chiquito, se muestra más grande acá, que es con la instrucción code, introduce el número, con sim, lo tomo en R1, el segundo número lo tomo con R2 y en el tercer número con R3. ¿Está? Este es muy simple, muy sencillo. Y acá es donde hace el intercambio, ¿sí? De los 3 números que ingresó, pregunto con un if para hacer un intercambio de estos números. Para eso uso la variable temp, ¿sí? Y los ordeno de mayor a menor. ¿Está? ¿Lo ven? Y por último, muestra los valores R1, R2 y R3. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Está bien? Después yo les paso la filmina, si lo quieren probar, lo prueban. Bueno, hasta ahora nosotros hemos estado trabajando en C. Y C utiliza una programación estructurada. ¿Qué quiere decir? En una programación estructurada se descompone el problema en subproblemas y subproblemas. Esos subproblemas, ¿con qué lo tratamos nosotros? Cuando queremos resolver un ejercicio y hacerlo más simple, ¿qué utilizamos? Los bloques de funciones. Las funciones, exactamente. Esos son lo que se llama dividir el problema en subproblemas. Se trata de descomponer el problema en acciones, en verbos. Los lenguajes de programaciones tradicionales
que no están orientados a objetos son C, el Pascal, el BASIC, el Módula 2. Basan su funcionamiento en el concepto de procedimiento o función. Una función es simplemente un conjunto de instrucciones que operan sobre argumentos y producen un resultado. Un programa es una sucesión de llamadas a funciones, ¿sí? Que los proporciona el mismo lenguaje. ¿Estamos? La programación estructurada permite la escritura de programas fáciles de leer y modificar. En un programa estructurado, el flujo lógico se gobierna por tres estructuras, que son estructuras secuenciales, ¿sí? Una debajo de otra, estructuras repetitivas. ¿Cuáles son las que me permiten repetir una instrucción? ¿Se acuerdan? For, el while. Exactamente. Y las estructuras selectivas, o sea, el if, el switch, son instrucciones que me permiten bifurcar acciones. ¿Qué es la programación estructurada? Los programas en una programación estructurada son más fáciles de entender. Se reduce el esfuerzo en las pruebas. Los programas son más sencillos y más rápidos. Aumenta la productividad del programador. Se facilita la utilización de otras técnicas para el mejoramiento de la productividad en programación. Los programas quedan mejor documentados internamente. Un minuto que abro la puerta, ya vengo. No. Bien. ¿Se entendió hasta ahí, no? Esto sería la programación procedural. Tenemos el hilo del programa principal. Cuando encuentra una función, va, la ejecuta y vuelve al mismo punto donde la llamó. Continúa la instrucción secuencial hasta que encuentra un llamado a función, va, lo ejecuta y vuelve al punto donde se lo llamó. ¿Sí? La ejecución de procedimientos. Esto se llama ejecución de procedimientos, perdón. ¿Cuál es el paradigma? Son lenguajes centrados en la acción, como habíamos dicho. Es decir, se ve una secuencia de acciones que convierten los datos de entradas en datos de salida. La ecuación que utiliza la programación procedural es algoritmo más estructura de datos, queda como resultado programas. Ya habíamos dicho que los lenguajes son el Fortran, el COBOL, el BASIC, el C, el ADA, el Pascal, el Módula 2. Ahora, ¿qué es la programación orientada a objetos? En los lenguajes orientados a objetos, como son el C++, el Java es otro, el elemento básico ya no es la función, sino es algo que se denomina objeto. Un objeto es una representación en un programa, un concepto que tiene toda la información necesaria para abstraerlo. En un objeto están concentrados los datos que describen los atributos y las operaciones que se pueden realizar sobre los datos y que vendrían a ser las funciones. ¿Cómo se ve gráficamente? Bueno, ya no hay un programa principal, sino en un programa, o sea, está el main, pero en realidad lo que nosotros definimos, y lo más grande, es definir los objetos, ¿sí? Una vez que definimos los objetos, en cada objeto están los datos que se pueden usar con ese objeto y las funciones que manipulan esos datos.
¿Cuál es el paradigma que utiliza la programación orientada a objetos? Consiste en definir cuáles son los objetos más adecuados para resolver un problema. Resolver el problema mediante la interacción entre los distintos objetos a través del intercambio de mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es un procedimiento, ¿sí?, que vamos a resolverlo, sino tenemos que armarlo de tal forma que estos objetos interactúen entre ellos a través de mensajes y resuelvan el problema. ¿Cuál es la ecuación? Objeto, mensajes, obtenemos el programa. ¿Cuáles son los lenguajes orientados a objetos? Smalltalk, Eiffel, C++, Java, Object Pascal, bueno, etc. Bueno, esto sería lo que hace la programación orientada a objetos, encapsula los datos, ¿sí?, y los métodos. Los datos serían los atributos y los métodos, el comportamiento función. Y la unidad de programación es la clase. ¿Sí? En la programación estructurada está orientado a acciones y la unidad de programación es la función. Esa es la principal diferencia que hay. Un objeto es una abstracción de un conjunto de cosas del mundo real. El objeto posee funcionalidades y el objeto posee características. Las funcionalidades serían los métodos y las características serían los atributos. ¿Hasta ahí? Profe, Eso ¿a qué se refiere con clase? Ahí definimos, ya vamos hasta ahí. Hasta ahí sería la introducción. Ahora vamos a definir lo que es una clase. La clase es lo que permite declarar el objeto. ¿Estamos? Ahora empezamos con la segunda parte. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió o no? ¿O alguien quedó con alguna duda? Sí, se logró entender. Sí, se entendió, profe. Bien. Bueno, ahora ya vamos a ir viendo esta otra parte y ahí les va a sacar un poco las dudas que les han quedado. Bien. Clase, acá vamos a ver clases, constructores y destructores. Las clases, bueno, lo que se va a ver acá son clases y objetos, cómo definir la clase, cómo crear el objeto, qué son las variables, miembros y las funciones miembros, que son los atributos y las funciones, qué son los constructores y cómo usarlos. Habíamos dicho que en la programación orientada a objetos, la metodología es que se trabaja con un grupo de objetos que tratan de solucionar un problema determinado a través de mensajes, ¿no? Bueno, en C++ un programa consta de objetos. Los objetos son del tipo abstracto de datos. Son tipos de datos definidos por el programador, junto con un conjunto de operaciones que se puede realizar sobre ellos. ¿Está claro? Siempre los objetos los declara el programador. Son abstractos para diferenciarlo de los tipos de datos básicos que tenemos, los que usamos siempre, el int, el char y el double. ¿Sí? Nosotros vamos a definir, para declarar un objeto, vamos a usar una clase. ¿Estamos? Los objetos, entidad compuesta por datos y operaciones. Bueno, las operaciones se realizan sobre los datos. Un minuto, por favor. Antonio. ¿Qué
Bien. Habíamos dicho que los objetos es una entidad compuesta por datos y operaciones que se realizan sobre los datos. Bien, vamos a ver, vamos a seguir. Para declarar un objeto tenemos que definir una clase, ¿sí? Una clase es un tipo de dato definido por el programador. Es muy similar a una estructura, salvo que en esta clase o en esta estructura, si quieren llamarla así, van incluidas las funciones, ¿sí? En una estructura nosotros lo que definíamos eran variables. ¿Se acuerdan? El tipo y el nombre de la variable. Acá en una clase es muy similar a una estructura, salvo que también incluimos las funciones. Esas funciones son las que se pueden trabajar sobre los datos de la clase. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, class, o sea, ¿cómo definimos una clase? Con la variable class, el nombre de la clase. El miembro 1 o el miembro 2, que serían los atributos o las variables. Luego vienen las funciones para utilizar esos datos de arriba. Las funciones operan sobre los objetos que se denominan métodos o funciones miembros. Y los datos se denominan miembros datos o atributos. O sea, cuando hablamos de las clases, hablamos de métodos o atributos. Los métodos son las funciones y los atributos son los datos. Bueno, estos trabajan en conjunto, estos objetos que definimos nosotros trabajan en conjunto para resolver un problema, funcionan en conjunto. ¿Cuáles son las características? El nombre de la clase sirve para identificar a todos los objetos que tengan una determinada característica. El conjunto de atributos son los datos miembros, el valor de los atributos que representan el estado de cada objeto. Y los métodos son funciones miembros que permiten que los objetos cambien de estado, ¿sí? Yo solamente puedo cambiar el valor de los atributos a través de los métodos, ¿sí? Yo no puedo entrar como en las estructuras y asignarle, por ejemplo, dentro de una variable de la estructura que se llame nombre, ¿sí? Yo le ponía nombre igual y el valor o lo que quería asignarle, acá no lo puedo hacer así directamente. Tengo que usar las funciones o los métodos para modificar esa variable. Fíjense, acá hay una definición de una clase. Esto sintácticamente se vería así. La palabra class, el nombre de la clase, que es la que le da el operador, el nombre que le da como si fuera una variable. La palabra private, si yo la omito, por defecto es privado, ¿sí? Pero si yo quiero que una variable o un atributo sea público, tengo que poner la palabra público. ¿Está claro? O sea, si yo lo omito, pasa a ser siempre privado. Por defecto es privado. Pero si quiero que sea público, tengo que poner la palabra public. Public, 2 puntos. Generalmente privado son los atributos, o sea, las variables. Y públicos son los métodos o funciones. La clase se define entre llaves en un cuerpo determinado. Después vamos a ver los distintos niveles. Sí. ¿A qué se refiere con público y privado o sea, cuando se ejecuta el programa? Cuando es privado, yo no puedo acceder al valor directamente de la variable. Tengo que usar lo público para modificar el estado. O sea, yo acá con las variables, yo defino el estado de un objeto. Al ser privado quiere decir que solamente lo puede modificar una función o un método de esa clase que sea público y me permita acceder a lo privado. O sea, lo privado se accede a través de lo público. Es una forma de protección para que desde afuera no lo puedan modificar directamente, sino lo tenga que validar a través de una función.
Ya vemos el ejemplo, ya se va a entender más adelante. Fíjense, acá tenemos una clase que se llama cliente. Omití la palabra privado, ¿sí? Private. Entonces, como está omitido, por defecto es privado. Char, nombre, calle, importe, factura, teléfono y edad. Son atributos, ¿sí? Son variables, atributos. Y son del tipo privado, porque omití la palabra privado, ¿sí? Para que sea público la tengo que poner, sí o sí. Entonces, estas funciones son públicas. Y declaro una función que dice visualizar datos del cliente, que no recibe parámetros, y no devuelve nada. Y luego dice modificar edad, tampoco recibe nada ni devuelve nada. Y una función que se llama hacer descuento, recibe una variable doble y no devuelve nada. Así como están, estas funciones son prototipos, que es el que me preguntaste, Jesús. ¿Tiene punto Y las y coma? instrucciones de esos prototipos, profe, o sea, las instrucciones que van a tener, ¿el código va dentro de la estructura de clase o fuera? A veces va adentro y a veces va afuera. Si es corta la función, si es una función de una línea, la puedo poner adentro de la clase. Pero si es muy grande la función, la tengo que declarar afuera. Ahí vemos los dos ejemplos. Ya llegamos. Hasta ahí, yo acá declaré la clase, nada más, ¿sí? Es el tipo, como si fuera una estructura, definir la clase, pero no instancié ningún objeto. En la estructura nosotros definíamos la estructura y había un momento en donde declarábamos la variable del tipo estructura. En ese momento se reservaba el espacio de memoria. ¿Se acuerdan en C? Esto es lo mismo. Definimos la clase, ¿sí? Solamente la definimos. Cuando yo pongo clientes, cliente porque es clase, se llama cliente, clientes, C pasa a ser un objeto, ¿sí? ¿De qué? Del tipo cliente. Ahí en ese momento reservé espacio. ¿Lo ven? Y C pasa a ser un objeto del tipo cliente. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? ¿Ese sería el objeto abstracto, el dato abstracto? Claro, este sería el objeto abstracto. Acá, en este punto, reservé espacio. Acá no, simplemente declaré la clase. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. El identificador público separa la clase en dos partes. Esto es privado y esto es público. ¿Sí? Lo privado lo hemos declarado acá, como hemos omitido, lo toma como privado. Cuando lo pongo a la palabra público, todo lo que está de ahí para abajo pasa a ser público. Podemos acceder a estos datos, nombre, calle, importe, factura, teléfono o edad, a través de estas funciones. No le podemos asignar directamente el valor. Yo no puedo acceder acá, en C, ¿cómo sería si estuviéramos en C y esto sería una estructura? Yo quiero cargar el nombre. Sería C.nombre igual, entre comillas, el nombre que le queremos poner, ¿verdad? Pero eso no lo puedo hacer acá. ¿Por qué? Porque esto es privado. Yo solamente puedo acceder a esa forma a través de las funciones, que son públicas. Las funciones me permiten acceder o almacenar datos en estas privadas, que ya vamos a ver los ejemplos. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a ver, público y privado. Los atributos deben ser privados. Generalmente los atributos siempre son privados. Los métodos o funciones deben ser públicas. A través del objeto de una clase solo se puede acceder a lo que está declarado como público. Lo privado puede ser accedido desde el código de los métodos. Fíjense en acá. Círculo, hemos puesto la palabra privado y 3 variables. Para el círculo necesitamos X e Y para el punto central y un radio. Con esos datos podemos dibujar el círculo, ¿verdad? Y tenemos público, pero no hemos definido ningún método todavía. Solamente hemos definido los atributos, ¿sí? Yo
cuando pongo círculo C1, C2, C3, he declarado 3 objetos, ¿sí? Como si fueran 3 variables. 3 objetos del tipo círculo, ¿sí? Y digo, a C1.con, guión bajo X, asignele 4. Y a C.U.radio, asignele 7. Y me va a dar error. ¿Por qué? Porque es privado. Yo eso no lo puedo hacer. Yo le puedo cargar los valores X y radio al objeto C1 a través de lo público. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir que es privado. Acá vemos de nuevo la clase cliente y las funciones. Esta es la parte privada y esta es la parte pública. En esta definición del tipo de cliente se puede acceder a través de la pública, pero no a través de la privada. Fíjense, acá tenemos el main. Instanciamos el objeto C, ¿sí? Del tipo cliente. Y después ponemos C, visualizar datos del cliente, que este es un método. ¿Qué es lo que me va a hacer este? Y me va a mostrar lo que tenga la función visualizar datos del cliente. Acá no está declarado. Esto es un prototipo. En algún lado tiene que estar lo que hace la función visualizar datos cliente. Y cuando yo le pongo c.edad igual a 8, me va a dar error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es privado. Solamente lo puedo acceder a través de lo público. ¿Estamos? Entonces, ¿los atributos qué son? Los atributos son las características o propiedades del objeto. Por ejemplo, yo puedo definir una clase que se llame auto. ¿Qué defino como atributo? Modelo, color, precio, tamaño, peso. Son las variables, son los atributos, ¿sí? Yo puedo cambiar el modelo, ponerle precio al auto, cambiarle el color, el tamaño a través de los métodos o funciones. Atributos o datos miembros que se llaman, describen el estado de un objeto. Un atributo consta de 2 partes, el nombre del atributo y el valor. Los atributos de una clase pueden ser de cualquier tipo conocido, int, float, bool, lo que sepa. De tipo compuesto, o sea, puede ser una estructura también. Yo puedo definir dentro de una clase una estructura, un puntero, un array, un objeto de otra clase. Todo eso puede ser parte de un atributo. Acá vemos que son simples. Hay una variable que es número de cuenta, que es del tipo entero larga, ¿sí? Un saldo que es del tipo float y un interés anual del tipo float. En lo público no está definido en este caso. ¿Qué son los métodos de la clase? Los métodos serían las funciones. Es una subrutina o función asociada exclusivamente a una clase. Yo no puedo usar esa función de esa clase en otra clase. Esa es una función de esa clase. ¿Se entiende? Y solamente la puedo usar con los atributos de esa clase. ¿Cuál sería, por ejemplo, un método de esa clase? De clase auto. Encender, arrancar, cambiar velocidad, apagar, frenar. Son las acciones. ¿Estamos? La definición de una clase consta de 2 partes. Una declaración y una implementación. Hasta ahora hemos estado viendo solamente la declaración, ¿sí? Por ejemplo, ponemos la palabra class, el nombre, contador. Un atributo que se llama cuenta del tipo long. Es privado porque omití la palabra privado. Luego pongo public, que son las funciones o métodos, que es leer valor, recibe un long y no devuelve nada. Obtener valor, no recibe nada y devuelve un long. Esta es la declaración de la clase. ¿Sí? Atributo, método. Ahora, ¿dónde pongo lo que hace cada función? Eso se llama implementar la clase, ¿sí? También, ¿cómo se hace?
pongo, voy contador, que este es el nombre de la clase, contador. El operador de resolución, los 4 puntos. Luego viene el nombre de la función, leer valor. Recibe una variable long, ¿sí? Y no devuelve nada. Dentro de entre llave pongo lo que entra por valor, almacénelo en cuenta. Y cuenta es privado. Leer valor es público. Entonces, a través de lo público puedo modificar o cambiar el valor de lo privado. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Ahora se entiende, bien. Lo mismo es. La diferencia es casi igualito al using namespace, es que hacemos esa variable rara. Sí, más o menos. ¿Estamos? O sea que esto se hace por seguridad, para que por fuera de la clase, por fuera de estos métodos, yo no pueda cambiar por error el valor de un atributo. Dentro de la función yo valido todo lo necesario para que este valor se modifique si tiene que ser seguro o no. Pero sí o sí lo tengo que modificar a través de una función. Obtener valor es el nombre de la clase, el operador de resolución, el nombre del método, que en este caso es obtener valor, y lo que hace solamente retorno el valor de cuenta que tiene este atributo. Si se fijan, este es un objeto clase que tiene un atributo cuenta y tiene 2 funciones. Estas funciones solamente operan sobre estos atributos. O sea, todo de la misma clase. ¿Tá? Eso se dice encapsular la programación. Yo encapsulo toda mi lógica de programación en una clase. La tengo que pensar distinta, no como era antes el C, ¿sí? Que yo tenía funciones sueltas, que introducía valores, servían para todo, no. Yo ahora tengo que pensar en un objeto encapsulado. Este objeto tiene atributos y tiene métodos que van a trabajar con estos atributos. Cuando una función miembro se define por fuera de la definición de la clase, el nombre de la función es antecedido por el nombre de la clase y el operador de resolución, los 4 puntos, que es esto lo que estamos acá. Yo puedo declarar o implementar la función en la misma clase si es chiquita la función. Si es muy grande, se nos va a ir un poco lo podemos hacer, pero solamente se hacen cuando son funciones inline, o sea, de una sola línea. Veamos acá. Métodos definidos interna y externamente. Vamos a ver las 2 cosas. Los métodos se definen de la misma forma que las funciones normales. Lo normal es que dentro del cuerpo de la clase solo aparezcan los prototipos y la implementación de la función se haga afuera. Así, los detalles de la implementación permanecen ocultos y la interfaz queda mucho más clara. Esto generalmente se hace en librerías. Yo defino la clase y lo dejo en un punto H. Por eso cuando nosotros ejecutábamos los métodos gráficos era tan sencillo, ¿sí? Y lo que hacíamos era invocar o instanciábamos un objeto. Y el objeto tenía toda una serie de atributos y funciones que operaban sobre los objetos. Y para el operador, que se abstrae de toda esta lógica que nosotros ponemos en un punto H, es mucho más sencilla. Lo difícil está en armar estas clases. Bueno, acá tenemos clase cuenta. La parte privada, que es el número de cuenta, es entero long, saldo, interés anual, y como público tenemos inicializar la cuenta, ¿sí? Dar saldo e ingresar, que es lo que me toma un float. Como esta clase tiene prototipos nada más, todas las funciones o métodos tenemos que implementarlos por fuera. ¿Cómo hacemos? Por fuera hay que invocar al nombre de la clase, que en este caso es cuenta. ¿Por qué? Porque ingresar
lo que devuelve es voids, ¿sí? Entonces, void, el nombre de la cuenta, el operador de resolución, los 4 puntos, el nombre del método, que en este caso es ingresar, y el tipo que vamos a recibir, y en qué variable la vamos a recibir. En este caso vamos a recibirla en S. Entonces lo que hace es, a lo que tiene saldo, en atributo saldo, súmele S. Acumula el saldo. Y la función dar saldo no recibe nada y lo que hace es mostrar lo que tiene la variable saldo o el atributo saldo. ¿Se entiende? ¿Se ve o no? Sí, profe. Bien. Implementación de los métodos por fuera de la clase. Acá tenemos el nombre de la clase, bueno, el operador de resolución, el nombre del método y lo que retorna. El código de los métodos se puede usar todo lo que está declarado en la clase, lo público y lo privado. Fíjense en el ejemplo del círculo. Tenemos una clase círculo, parte privada, core X, core Y y el radio. Como público tenemos voy a inicializar. Y esta tiene la implementación dentro de la clase. Fíjense, no tiene punto y coma, o sea que no es un prototipo. Está implementada la función o el método dentro de la misma clase. Inicializar se llama, recibe 3 float, el A, el B y el R, o sea, el X, el Y y el radio. Y almacena en las variables X e Y el radio. ¿Estamos? Y también tenemos la función o el método visualizar radio, que lo único que hace es retorna el valor de radio. Y acá tenemos, con punto y coma, un prototipo que es calcular el área. O sea que esto lo tendremos que implementar por fuera de la clase. ¿Cómo lo implementaríamos? Tendríamos que poner float, círculo, los 4 puntos, calcular área. Y entre llaves, toda la implementación. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ve? En este caso están implementados dentro de la clase y esta sería por fuera. Profe, Hasta acá hemos definido lo que era una... Sí, sí. ¿podría volver a explicar esa parte? Esta parte tenemos acá hemos declarado una clase que se llama círculo. Tiene 3 atributos, ¿sí? Que son privados. Para el centro, el X y el Y, el centro del radio, del círculo, el X y el y el valor del radio. Son atributos. ¿Estamos? Y acá hemos puesto como public 3 métodos. Uno que se llama inicializar, el otro que se llama visualizar radio y el otro calcular el área. El que tiene punto y coma es un prototipo. O sea que hay que implementarlo por fuera de la clase. Los que no tienen punto y coma y está entre llaves es porque el método ya está implementado dentro de la clase. Y lo que hace acá es, va a recibir los 3 datos, el X, el Y y el radio, y se los va a asignar a los valores, a estos atributos, ¿sí? Pero ojo, acá simplemente estoy declarando clase. ¿Entiende? No sé si es mi internet o el de la profe. Sí, se le cortó. Instancia. No le escuchamos, profe. ¿Se escuchan ahora? Se le escucha por parte. ¿Se escucha? Bueno, no sé, yo simplemente estoy declarando la clase,
¿sí? No instancié, o sea, no reservé espacio para un objeto. Simplemente estoy diciendo lo que va a hacer cada objeto. ¿Me escucharon hasta ahí o se cortó? Recién devuelve, profe. Ahora de vuelta. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Sí, se le había Acá, congelado la cámara. acá estoy declarando una clase, nada más. No estoy declarando un objeto, no, o sea, acá no se dice declarar un objeto, se dice instanciar un objeto, o sea, reservo espacio para un objeto. Acá simplemente estoy diciendo lo que va a hacer la clase. La clase se llama círculo, tiene tres atributos. ¿Me siguen hasta ahí o se cortó? Sí. Yes. Tres atributos. Y digo que estas funciones o métodos son de la clase. Y los declaro adentro, o sea, lo implemento a la función adentro de la clase. Porque es cortita nada más. ¿Qué hago? Recibo tres datos y se los almaceno los atributos. Eso es inicializarlo. Luego viene visualizar el radio, que también es cortito, lo puedo hacer dentro de la clase y que retorno el valor de radio. Luego dice calcular el área. Supongo que esta debe ser más grande, por eso han decidido hacer solamente un prototipo y implementarla fuera de la clase. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se escuchó? Sí, profe. Bien, vamos a ir viendo los ejemplos. Ahora, hasta ahí he solamente declarado una clase. Hay una forma gráfica para representar y es a través del lenguaje de modelado unificado, que es UML. ¿Sí? Son los cuadritos. Yo cuando veo un cuadrito de esto, me está diciendo que es una clase. En estos cuadritos pongo en la parte de arriba el nombre de la clase. En el que sigue los atributos. Entonces, por ejemplo, en el de círculo, cuando yo declare la clase círculo, pongo círculo como nombre de la clase, tiene tres atributos, core X, core Y y radio. Y después tiene tres métodos que son públicos, que se llama inicializar y recibe tres variables o tres tipos de datos. Y luego viene visualizar radio, que no recibe, no tiene parámetros, y devuelve un float. Esos dos puntos quiere decir lo que devuelve. Y calcular área no recibe nada, pero sí devuelve un float. ¿Estamos? Fíjense, en cuenta, esta es la clase cuenta, tengo nombre de cuenta, los atributos, número de cuenta, saldo, interés, y lo público que viene acá, que es inicializar, dar saldo e ingresar. ¿Estamos? En inicializar, implementa el método dentro de la clase. Número de cuenta igual a num, que es lo que entra por acá. Saldo lo pone en 0, e interés anual lo pone en 0. Inicializa la cuenta. Son prototipos. Profe, Serán implementados por cuenta. Mucho. A ver. Ahí cuando dijo class cuenta, en el cuadro grande. Nombre de cuenta. Los atributos. Saldo anual. Luego viene separado lo que es público, que son los métodos. Inicializar. Inicializar, esta función está insertada dentro de la clase, está implementada dentro de la clase. Y que lo que recibe, dice esta función inicializar, va a recibir un entero largo. ¿Se cortó? No. ¿No? Bien. Un entero largo y ese valor que recibo, cuando llamo a la función inicializar, lo voy a almacenar en la variable, en el atributo cuenta, número de cuenta. Y a la vez voy a poner al saldo en 0 y el interés anual en 0. Y también voy a tener dos funciones o dos métodos que los puse acá como prototipo, que se llama dar saldo e ingresar.
¿sí? Son prototipos. O sea, estos van a estar implementados fuera de la clase. Acá, creamos un elemento de una clase. Yo les había dicho que cuando ponemos clase, círculo, privado, público, todo acá, lo que hacemos es declarar la clase. No instanciamos ningún objeto, o sea, no reservamos espacio para eso. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos a través de eso. Ponemos la palabra o el nombre de la clase y las variables, o los objetos. C1, C2 son objetos del tipo círculo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bien. Fíjense en acá. Acá tenemos un ejemplo de cliente, ¿sí? Invocamos a la librería y hacemos el espacio de nombre. Declaramos una clase que se llama cliente, nombre, calle, importe, factura, teléfono, edad, ¿sí? Y no tiene atributos, no tiene métodos. Y instanciamos la clase, ¿sí? Con C, se llama C, el objeto es del tipo cliente. ¿Cómo lo usamos? Bueno, en el main le ponemos count nombre, C.nombre, count edad, C.edad. ¿Dará error o no dará error? ¿Qué les parece a ustedes? No, porque son públicos. No va a dar error, exactamente, porque es público. ¿Y se parece a qué? ¿Qué es A lo la que conocemos? estructura. A la estructura, exactamente. Puesta así, es igual que la estructura. Y la idea es que sea segura. Entonces, para que sea todos los atributos privados público, las funciones y acceder a través. Entonces, eso nos da los datos de. Profe, no se escucha. Arroba. Y a ver, volvemos. Necesitamos que los atributos antes de ingresar el dato. Por ejemplo, en el line tiene No, que profe, espere. haber Se le una sigue arroba. cortando. Ese arroba lo podemos. Se fue. Hace la clase, Santi. ¿Se escucha? Se escucha muy mal, profe. Estamos mal. Bueno, vamos a ¿Podría tratar apagar la de cámara seguir. Claro, nos dice. para ver Ahí si le sale. mejora el audio? Bueno, ahí la trato. Vergara, quédate con el host. ¿Me lo puedes transmitir a mí? Si no, no puedo. Bien, muchas gracias. Bueno, bien. ¿Se escucha o no? No, sigue No, cortando. No sé no si se tiene la escuchó cámara nada, prendida. profe. Bueno, vamos Ahí a está. tratar un Ahí, poquito. ahí se le escucha ya. Ahí está mejor. Bueno, les había dicho acá que lo importante es que esto que sean los atributos sean validados a través de las funciones. Por ejemplo, si yo lo que necesito es ingresar el mail de una persona, yo necesito corroborar que ha ingresado el arroba, porque si no le pone el arroba no es el mail de una persona. Entonces eso lo puedo hacer a través de un método y almacenarlo en un atributo.
¿Está? ¿Cómo, profe, Vamos una a arroba? ver. ¿Por qué? Y por ejemplo, ¿qué es? El mío es bealucero@yahoo.com.ar. Si yo omito arroba y pongo bealucero, yahoo.com y no pongo el arroba, no es un mail. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Bueno, esas validaciones las puedo hacer a través de los métodos, de las funciones. ¿Estamos? No puedo poner una variable así que la ingrese sola. Tengo que validarla a través de la función para que pueda detectar el error o no. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de clase. Si quieren, vayan haciéndolo y lo prueban. Tenemos, llamamos a la función string h, conio h, la de C++ y strlib h. Hacemos uso del espacio de nombre std y declaramos una clase empleado con atributo nombre de el salario de tipo A. Y como vamos a ver dos métodos. Char n y float s, o Profe, sea, se recibo cortó. dos parámetros. Ah, qué cosa. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí le volvieron. Sí. Sí. Pero Bueno, no se escuchó lo anterior que dijo. bueno, vuelvo a repetir acá. Ahí la clase empleado, que es dos tipos de datos, nombre y salario, ¿sí? Char y float, son privados. Como público, dos métodos. Uno se llama asignar, ¿sí? Y recibo dos parámetros, el n y el s, uno de tipo char y el otro de tipo float. Lo que recibo en char lo copio en el atributo nombre, ¿sí? Con ese copy. Y lo que recibo en S lo almaceno en salario. Y luego tengo un método que se llama calcular, ¿sí? Calcular es el que está faltando, porque el asignar está implementado dentro de clase, dentro de la clase empleado. ¿Cómo lo implemento? Así, pongo void empleado, 4 puntos, calcular. Declaro una variable S, multiplico lo que tiene el atributo salario por 7 y lo almaceno en S. Y lo muestro el salario semanal de el nombre, que sería el nombre del empleado, es tanto. ¿Sí? En el mail, ¿qué hago? Primero borro pantalla, instancio E, que sería el objeto de tipo empleado, y pongo e.asignar. Asignar es el método, ¿sí? O sea, llamo al método asignar y le pongo como primer parámetro Juan Pérez, entre comillas, coma 120. Uno va a parar en N y el otro va a parar en S. Automáticamente, esa función ya sabe lo que tiene que hacer acá. Lo que va en Juan Pérez lo va a almacenar en nombre y lo que está acá, 120, lo va a almacenar en salario. Y luego va a calcular, pongo E, es el objeto, y llamo de ese objeto al método que es calcular. Calcular, ¿qué hace? Multiplica el salario por 7 y lo muestra por pantalla. Fíjense si funciona. ¿Me escuchan o se cortó? Sí, sí, se escucha. Bien, a ver, fíjense si lo pueden hacer andar a eso. ¿Lo entienden? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Por mi Bien, parte se le entendí. bien. Cuando se entiende es fácil, es mucho más fácil que el otro, pero hay que entenderlo.
Al que le funciona, me va diciendo. ¿Me escucha o se cortó? Sí, se le escucha, profe. Bien. Profe, Sí. ahí lo pude hacer andar, pero bueno, como siempre, pues me salió la advertencia de que ya está, como le dicen, deprecado, no sé cómo es la traducción, o sea, desprestigiado, bueno, convertir string a char, a un puntero char. Está Me bien. sale, pero sí funciona. Bien. No tenemos que usar más el str-copy. La próxima vamos a eliminar eso, porque produce un desbordamiento de pila. Bien. Claro. ¿Está? Bien. Listo. Bueno, continúo. Ahora se entendió esta parte, ¿no es cierto? Cómo usar la función, cómo usar los métodos y los atributos. Ahora vamos a ver lo que son constructores y destructores. Los constructores son funciones miembros, o sea, son métodos que sirven para inicializar un objeto de una clase. ¿Qué características tienen? Los constructores tienen siempre el mismo nombre de la clase, siempre. No retornan ningún valor y no pueden ser heredados. Herencia vamos a ver la clase que viene, pero los constructores no pueden ser heredados. Puede existir más de un constructor y a veces no existir. Y siempre tienen que ser públicos. ¿Sí? Esas son las características. ¿Cómo lo defino? Fíjense, acá lo tenemos, el lenguaje UML, ¿sí? La clase. Yo con esto, yo les puedo dar en el examen, les doy este gráfico, ¿sí? ¿Me escuchan o se cortó? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha, Bueno, yo les doy este gráfico y ustedes me tienen que declarar la clase. ¿Cómo se llama la clase? A ver, cuando yo les doy este gráfico que está acá. Producto. Producto, o sea, ustedes van a tener que poner class producto. ¿Qué van a poner como atributos? Una variable de tipo char, nombre, una variable de tipo int cantidad y precio de tipo Sí. float. Bien, como está acá. ¿Sí? Claro. Y acá el negativo quiere decir que es privado. ¿Estamos? El negativo quiere decir que esos datos son privados, son atributos. El positivo quiere decir que es público. Y después van a tener como público los métodos. Uno que se llame producto. Producto es un constructor. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Y hay un constructor que dice producto que no recibe nada.
¿sí? Tampoco devuelve nada. Los constructores no devuelven nada. Sirven para inicializar la clase. Y hay otro constructor que también se llama producto y recibe 3 valores. Un char, un entero y un float. ¿Sí? Y después hay otro método que se llama ver. Fíjense, yo le doy este gráfico y ustedes me tienen que hacer lo que está acá. ¿Qué es? Van a tener que poner class producto, char nombre. El asterisco quiere decir que es un puntero, ¿verdad? Entero, cantidad y float precio. Como público, porque tiene más esto, van a tener que poner producto, ¿sí? Y son prototipos. En este caso, son prototipos. Producto char int x, perdón, n, c y p. Y ver, que es otro método que no devuelve nada. Ahora hay que declarar los atributos, los métodos, ¿sí? O implementar los métodos. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? En producto que no recibe nada. Acá hay 2 constructores. Uno que no recibe nada y otro que recibe 3 valores. Para el que no recibe nada, yo voy a poner producto, los 4 puntos, producto. Producto porque es el nombre de la clase y este es el constructor. Cuando yo invoco a producto solo, lo que voy a poner es, como es un puntero, voy a declarar new. New es para reservar espacio del tipo char 50. ¿Sí? Reservo el espacio para un vector de 50 y se lo asigno a la variable nom. ¿Estamos? El strcopy, que ya no se usa, pero voy a poner la palabra ninguno dentro de nombre. Y después le voy a poner a cantidad 0 y a precio 0. Eso cuando yo invoque al constructor sin datos. Si yo invoco al constructor y le pongo 3 datos, donde va a ir un n, un c y un p, o sea, un char, un int y un int, va a usar este constructor. En este constructor voy a declarar una variable L, voy a calcular la longitud de n, o sea, lo que viene acá, le voy a dar ese valor a L y voy a reservar el espacio de nombre, o sea, un vector del tamaño de L y se lo voy a asignar a nombre. Voy a copiar el valor que viene en el nombre y a cantidad le voy a poner lo que viene en C y a precio lo que viene. ¿Se entiende? O sea, constructor cuando viene un constructor sin datos o cuando viene o le ponen datos al constructor, entonces voy a usar este segundo constructor. Y en la implementación producto ver, lo que voy a hacer es mostrar el valor de nombre, la cantidad y el precio. ¿Sí? Esta es la implementación de la función. ¿Estamos? Yo le puedo decir, le doy el cuadrito, ustedes me declaran la clase y después les puedo decir lo que hace cada función y me tendrán que declarar. ¿Estamos? Esto lo vamos a practicar en la clase que viene, porque es parte del examen de segundo pase. En el main vamos a borrar pantalla y vamos a instanciar productos, ¿sí? O sea, objetos. Un objeto es P. P solo, ¿sí? Si yo no le pongo datos a P, voy a usar este constructor, ¿sí? Y después instancio otro objeto que se llama pro, que es del tipo producto. Y ya le paso datos. Le pongo disco duro 20 GB, coma 4600. O sea, disco duro va a ir a parar en el char N, 4 va a parar en C y 1600 va a parar en P. ¿Me escuchan o se cortó? Se escucha, Se escucha, profe, pero ¿por qué es así? Porque yo puedo instanciar un objeto sin datos. En este caso, yo como programador he dicho, bueno, voy a crear 2 objetos, dos constructores. Uno cuando no le pone datos, entonces viene vacío, por defecto le pongo estos datos. Si viene
El objeto viene vacío y le pongo estos datos. Pero si ya me viene con datos, ¿sí? El objeto, puedo crear un objeto con datos. Entonces, cuando viene con datos, vamos a usar este otro objeto. Le vamos a almacenar los valores que le ponen a cada una de las variables. ¿Mm? ¿Se entiende? Estos son dos objetos. Es como que está diciendo que hay dos objetos, uno que utiliza una función, un constructor, y el otro la otra. Exactamente, son dos objetos, o sea, dos variables. Míralo como dos variables. Una variable que vino sin datos, que es un objeto, y otro objeto que es pro. Del tipo producto. Uno va a usar un constructor porque viene con datos. El otro sí. El tamaño es el mismo. El tamaño es el mismo, nada más que uno está vacío y otro viene con el dato que... Claro, yo pensaba que tenía que poner p.pro, producto en este caso. No, porque acá vos le pones P solo, pones producto, producto, P, ya instanciaste, ya creaste el objeto. Y este objeto, como no viene entre paréntesis nada, va a usar este constructor. Entonces, al nombre le va a poner vacío, perdón, al nombre le va a poner ninguno, en cantidad le va a poner 0 y en precio 0. Por eso acá cuando vos lo listas a P, por acá P ver, vas a ver que te aparece eso. Ninguno, 0, 0. Y cuando haces pro ver, que la función ver me muestra lo que tienen los atributos. ¿Sí? Pro ver, vas a ver que dice disco duro, 20 GB, 4 y 1600. Pruébenlo. Yo cuando, por ejemplo, como este no recibe datos, yo no puedo poner P y abrir paréntesis así como está acá, porque me va a dar error. Tengo que ponerlo así, producto P. Uso el constructor que no recibe parámetro. ¿Lo ven? ¿Se ve o no? Sí, profe. A ver, pruébenlo. Y si quieren usen otra instancia en otro objeto más con otros datos si quieren. Por ejemplo, que se llame X, producto X, qué sé yo, y pásenle los datos. Y lo muestran. Prover, me muestra proveedor. Sí. Yo me confundí y no sé cuál es el nombre de la clase. Producto. La clase se llama producto. Ah, claro, estaba ahí en la filmina anterior. La clase se llama producto. Y el constructor siempre tiene el mismo nombre de la clase. Siempre. Si no, no es un Claro, constructor. por eso se me hizo, claro, se me hace medio confuso después ver tantas veces el mismo nombre. Claro, y el constructor sirve para inicializar la clase, no sirve para otra cosa. Es cuando vos la creas al objeto, lo puedes crear con datos o sin datos, ¿sí? Por eso se dice constructor. No es para cambiar el valor. Es cuando lo creo, ¿le paso un dato o no le paso? Por eso se dice constructor, sirve para crearlo en ese momento. Claro, y ahí ya vendrían los métodos, las funciones, ¿verdad? Claro, ¿eh? Esto tiene que hacer primero, ¿no? Claro. Primero pongan esto. O sea, pongan todas las librerías más la clase. Declaren la clase. ¿Ve? Acá hay dos constructores. Un constructor vacío y un constructor con datos. ¿Cómo se da cuenta cuál va a usar uno u otro el compilador? Si tiene paréntesis con datos o ponen producto solo. Ahí solo se da cuenta cuál es el constructor que va a usar. Por ejemplo, yo puedo hacer que tengo una clase donde tengo 50 atributos, pero no quiero que cargue a los 50, quiero que cargue 3 o 4. 3 o 4 atributos. Entonces creo un constructor con 3 o 4 datos. ¿Sí? Entonces, según la cantidad de datos que yo le ponga, el compilador se va a dar cuenta cuáles de los constructores puede utilizar. O debe utilizar, no puede. Esta es la primera parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo les doy esto, este gráfico, y ustedes me tienen que hacer algo a esto, más la implementación de los métodos. Esto vamos a hacer la clase que viene, vamos a hacer ejercicio.
¿Ya? ¿Puedo seguir? ¿Escribieron esto? ¿Sí? ¿Me escuchan o se cortó? Sí, se escucha, profe. Bueno, si no, sáquenle una copia a la pantalla esta. ¿Está? Y esto sería, ya, implementan los métodos. Acá sería implementar los métodos. ¿Sí? Y este sería el main. Fíjense en lo que es el main. Si todo esto que está anterior, esto que está acá, la clase más la implementación, lo pongo en una librería, el main es re chiquito. Por eso ustedes cuando hacían la parte de graficación veían los programas muy, muy chicos. ¿No? Porque todo lo demás está implementado en la función, en las librerías. Profe, Sí, ya no vamos a tener otra clase presencial, ¿verdad? O sea, este año. no creo, no lo sé, la verdad. La verdad que no sé por qué. No No, creo, por mí, preguntaba porque ya quedaban pocas clases nomás. no, ya quedan pocas clases. Te digo que hay una, es como que se ha estirado el tema, porque esto tenía que venir desde el rectorado, habilitarnos a nosotros para que las clases vuelvan a ser presencial, pero falta tan poco tiempo para que termine el año, o sea, que termine el segundo cuatrimestre, que sería que ellos aducen a que se haría daño a alumnos que están lejos, ¿no? Porque no vale la pena que ellos se trasladen por 15 días, nada más, 15 días lo que queda, 15 días o un Claro, mes ese es antes. el tema. Sí, se van a tener que Claro, buscar entonces hay, alojamiento. claro, y hay presión desde el gobierno, desde la sociedad para que esto vuelva, pero es hacerle daño a los alumnos. Entonces, como que se ha ido estirando los tiempos de poco, que bueno, la próxima reunión lo habilitamos o no, pero es justamente para evitar eso. Yo creo que las clases van a empezar el año que viene normales, si Dios quiere, pero si hace falta una clase presencial la podemos hacer, pero no va a ser este, por, por orden de rectorado, digamos. No va a dar la orden el rectorado. Es más, lo va a dejar a criterio de cada docente y los alumnos. Pero si hace falta una clase presencial, la hacemos, pero no creo. Puede que el parcial, ¿quieren que el parcial lo tomemos con presencial? Eso sí puedo hacer. Quieren que sea presencial el parcial, pero van a tener que llevar las compu. ¿Cómo? Ah, eso iba a preguntar. Van a tener que llevar sus compu. No, no habrían compus ahí para usarlas. No. O sea, están las de ahí. Lo que sí podrían ir es un día antes para ver si está el que no tiene computadora, para ver si tiene todo. Por ejemplo, el blog funciona, si están todo lo que necesitan para rendir. Hay Claro, tres en mi caso, bueno, usted vio, profe, que tengo esa notebook que no me andaba y le va muy mal. No la tenía preparada y cuando le puse el code block, todo, me anduvo fatal la máquina. Bueno, Entonces, en cambio, acá eh, en máquina de escritorio es donde tengo todo, pero no sé si se acuerda que no pude correr el programa de Arduino tampoco. está bien. Bueno, pero Arduino no vamos a rendir, ¿eh? Arduino no se rinde. No, eso es la parte del laboratorio. Lo que puedes hacer, si lo que quieren es rendir en forma presencial, si todos me dicen que sí, yo estoy yendo los miércoles a la universidad desde las 7 de la tarde. Si vos vas a esa hora, vamos hacia el laboratorio y vemos la máquina
y la probás a cuáles están en condiciones y armamos. ¿Quién otro tiene problema con la compu para llevarla? ¿Solamente vos? ¿Hay algún otro que tiene problema o puede llevar Mi su notebook? computadora tiene, parece brujería, profe. Bueno, Con el tema de archivos, cuando pongo la sí, dirección, no por nombre, sino por el directorio que digamos, sí. no sé qué es lo que le pasa a la computadora. A veces pongo un directorio, me sale lo que hay en el directorio. A veces me sale otro directorio con una dirección distinta y etcétera. Nunca pude ver cuál es el problema. Bueno, hacemos una cosa. Ustedes dos, o el que tenga problema, se llega el miércoles entre las 7 y las 10 de la noche, yo voy a estar en la universidad, ¿sí? Y revisamos las 3 máquinas que están ahí, a ver si están en condiciones para rendir. Todo lo que ustedes ven, todo lo que necesitan, el CodeBlog y todo eso, hacen pruebas. Si está en condiciones, están las 3 máquinas esas para que rindamos y hacemos el examen presencial ahí en el laboratorio. ¿Quieren? De Creo que el todas miércoles formas, tenemos clases, profe. entre las 7 y las 10 de la noche. Me parece que sí. Tenemos eh, análisis de señales y sistemas, y bueno, ¿cuándo se si puede no me llegar? equivoco. Claro, pero igual es hasta las 9. No sé hasta qué hora está la prueba. Hasta las 10 de la noche. Yo estoy desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, ahí en la facultad. Es para que los Claro, dejen entrar al nosotros laboratorio. terminamos a las 9 las clases, el miércoles. Bueno, entonces, pero se pueden llegar. Me mandan un mensaje, si terminan a las 9 y se pueden llegar después de las 9 a la universidad, me mandan un mensaje, los espero. La cuestión es que no se nos vaya el chico del laboratorio para que nos deje entrar. Porque ustedes solo no lo van a dejar entrar, salvo que yo les haga una nota para que el jefe de laboratorio que está ahí les abra la llave y puedan verificar las computadoras. Es cuestión de que me manden un mensaje y me dice, profe, vamos para allá. ¿Estamos? El miércoles. ¿Puede ser? Yo no sé, profe, tendría que confirmar. No Y sé si si no se me me decís, complicaría. y si no me decís qué día podés, yo ya hablo con el chico del laboratorio para que te deje ingresar y las revisas a la máquina. ¿Cuándo podés ir vos? ¿Cuándo podrías ir a la universidad? ¿Cómo sería, profe? No entendí, perdón. ¿Cuándo podrías ir vos a la universidad a revisar la máquina para ver si está en condiciones de todo lo que necesita para rendir? ¿Entendés? Que funcione el CodeBlog, que funcione lo que sea. O hacemos una Eh, cosa. el tema es ¿Quién? que no tengo máquina para llevar. Por eso, es usar las máquinas de la universidad. Ah, de la universidad. Ah, listo. Sí, Claro, por pensé que eso me yo estaba hablando de necesito. las particulares. No, no, no. Yo lo que necesito es que no tenga máquina, el que tenga problema con la notebook, se llegue a la universidad y revise las computadoras que están ahí para ver si están completos, si está todo lo que necesitan. ¿Entienden? Para que el día del examen no me diga, profe, no anda el CodeBlog, profe, no anda esto, no anda esto otro. ¿Se entiende? O sea, ir un día antes o una semana antes y ver si la máquina está en condiciones para usarla para el examen. ¿Cuándo pueden ir? Los que no tienen máquina. ¿Se cortó? No, profe, sí, se la escucha. Ah. ¿Cuándo podrían ir? Yo los espero, me dicen, o yo le hablo al jefe de laboratorio para que los deje ingresar a donde fuimos. Son esas 3 máquinas que están ahí alineadas a un costado. Esas 3 máquinas las tienen que encender y fijarse si está el CodeBlog, si funciona un programita, por ejemplo, si funciona el C++, ¿sí? Todo lo que vamos a rendir en el segundo parcial es probar que funcione para que puedan compilar un ejercicio. Si está el Word, si están todos lo que necesitan para poder rendir. ¿Cuándo podrían ir? ¿Pueden ir a la universidad o no? El, mi... el miércoles, profe, ¿qué decía usted que estaba ahí? El miércoles yo voy a la universidad.
Yo el miércoles estoy en la universidad, por eso yo voy los miércoles nada más. Ahora voy a ir el viernes, pero el viernes tenemos una reunión. Maxi no quiere ir. Bueno, entonces si no van a ir, rendimos por... Si se complica tanto, rendimos por... Ah, y también está otro alumno, Gonzalo, profe, que no ingresa a clase, que trabaja, me parece, no sé cómo. Gonzalo, que es el que tiene que rendir también el recuperatorio del primer. Ah, sí. No sé si está Bueno, acá sí. en Capital o fuera. Bueno, entonces se está complicando todo. Hacemos una cosa, vamos a rendir a través de forma virtual, ¿sí? Eso sí. ¿Está? Bueno, quedamos así nomás, lo hacemos virtual porque está complicado volver a clase. Bueno, sigamos con lo último que nos queda. Así ya terminamos. Queda un poquito. Bien. ¿Esto lo probaron? Bueno, si no lo prueban en la casa. Profe, a mí me da error, o sea, con los programas me dice, con el directorio de... Es el problema que tiene Esteban, que no me acuerdo qué es lo que dijo, algo de Telecopy, me parece, puede ser. Sí, pero asignale directamente nombre como nombre igual a N. Ahí lo podés poner. ¿Sí? No Bien, uses ok. Telecopy. ¿Está? Dentro de eso. Bueno, eso eran los constructores. En los destructores, ¿sí? En los destructores son también funciones miembros. Como el constructor son funciones especiales que sirven para eliminar el objeto. Uno lo crea, ¿sí? Por eso se dice constructor. Y el otro lo elimina. ¿Qué característica tiene? Tiene el mismo nombre de la clase, pero precedido por ese tilde, ¿sí? Esa ondita. No retorna ningún valor, no recibe parámetros, y una clase solamente puede tener un destructor, a diferencia de los constructores que pueden ser los que quieran. Incluso puede no haber destructores, ¿sí? Cuando no hay destructores, se llama automáticamente, el compilador lo llama automáticamente y lo elimina cuando dejamos de usar el objeto o cuando el objeto sale del ámbito. Veamos un ejemplo. ¿Sí? En la clase producto tenemos los atributos nombre, cantidad y precio. Como público tenemos constructor, que sería, producto, que sería un constructor. Producto con datos, que sería el segundo constructor. Ver, que sería la función o un método. Y producto, y adentro está implementado lo que hace producto, que hace un delete nombre, ¿sí? Y tiene la ondita. ¿Estamos? Y eso se llama destructor. El programa puede funcionar con el resto del código sin ningún problema, por lo que el destructor no se debe llamar en ninguna parte del programa. Más bien, el compilador lo llama en forma automática cuando los objetos P y PRO salen del ámbito, es decir, cuando finaliza la función main. ¿Estamos? ¿Se entendió? Con el tema de la ondita, eso, ¿cómo sería? Este es un destructor. O sea, yo le pongo el destructor. Lo que hace el destructor es eliminar el objeto, ¿sí? Pero no hace falta que yo lo invoque. Tampoco hace falta que lo ponga. Puede estar como no puede estar. Cuando no lo pongo, el compilador solo hace uso del destructor y elimina el objeto P y PRO que crea antes cuando salen del ámbito. El ámbito de P y PRO sí. Es main. Entonces, cuando salen de main, se destruyen solo. ¿Estamos? Fíjense en este programa que sirve para dibujar rectángulos en modo texto. Acá tengo una clase que es rectángulo, donde tengo cuatro variables.
X1, Y1, X2 y 2, que serían los vértices del rectángulo, ¿no? Como público tengo rect, que vendría a ser constructor. Eso es una pregunta de examen. Yo les puedo dar una clase y les digo, márqueme cuál es el constructor y cuál es el destructor. O qué hace cada constructor. Son preguntas, ¿no? Bueno, acá sería rect, es un constructor que está el cuerpo acá, llave, y donde termina llave acá. ¿Qué hace este constructor? No recibe nada, pero cuando yo pongo o creo el objeto solo vacío, solo le va a poner a X1 35 y a Y1 10, a X2 45 y a Y2 14. Si lo pongo vacío, ¿estamos? No hay un constructor con datos, o sea que siempre que crea un objeto le va a poner esos valores al iniciar. Hay un método que se llama dibujar, que no está implementado, es un prototipo, ¿sí? Y hay un método que se llama asignar. Recibe 4 valores, X, Y, J y K. Esos valores se los asigna a X1, Y1, X2 y Y2, ¿sí? Después, hay una función que se llama goToxi. ¿Estamos? Recibe 2 enteros, ¿sí? Esto es para que lo prueben. Esto es para hacer un rectángulo. Y también acá está implementada la función dibujar. Esta función goToxi es un método de la clase rect o no. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué? Esta función, goToxi, ¿es un método? No. ¿Cómo se dan cuenta? No es. Porque si la implementa afuera, es más, o sea, el prototipo no está declarado dentro del tipo de clase. Claro, no está, exactamente, no está declarado y tampoco tiene el nombre. Claro, no tiene void, red y el operador de... No me acuerdo, resolución creo que. Esas también son preguntas de examen. O sea, esta sería la implementación de la función dibujar. Acá está la implementación donde, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Acá dibujar no recibe nada, crea 2 variables locales, hace un for, donde varía el x desde x1 hasta x menos x2 y va implementando de a 1. Y llama la función goToxi con esos valores. Y lo que hace es dibujar un rectángulo en modo texto y va implementándola. Bueno, pruébenlo, ¿qué hace? Después vuelve a llamar a la función de nuevo, ¿sí? Y llama a la función goToxi, que es para dibujar rectángulo. En función main, borra pantalla, crea el objeto R del tipo rect, ¿sí? O sea que cuando lo crea rect, ¿qué valores le pone a X1, Y1, X2 y Y2? En este punto. Automáticamente, 35, 10, 45 puede ser. Exactamente. Claro, exactamente. Hace uso del constructor, ¿sí? Porque acá tenemos un constructor que son esos datos. Y uno puede preguntarse, ¿por qué R tiene esos valores? Porque está el constructor. Eso es encapsularlo, o sea, no está todo a la vista. Entonces no es fácil seguir el programa si no tengo toda esta implementación. ¿Estamos? Después tengo al objeto R, hago uso del método dibujar. ¿Qué hace? Hace esto, dibuja el rectángulo. Y después al objeto R hago uso del método asignar. Y le paso parámetros, o sea, le paso valores. ¿Qué hace? Asigna nuevamente los valores a X, Y1, X2, Y2. Se crea el rectángulo en otra posición. ¿Estamos? Este lo prueban después. Yo se los paso, lo prueban.
Y el otro es, esto queda para la próxima clase, para que ustedes vayan tratando. Es que maneje una clase hora con datos miembros, tales como horas, minutos, segundos y funciones. Para la asignación, visualización de los datos, deberá contar con 2 constructores. ¿Sí? Esta traten de hacerla, si no la pueden hacer, la hacemos la clase que viene. ¿Se entendió? El sentido de los constructores, profe, sería uno, por ejemplo, para este programa, uno que ya le asigne directamente y el otro que le asignemos nosotros. ¿Puede ser el usuario? Claro, por ejemplo, uno que ya va con horas y el otro que por defecto le ponga 0000, minutos, segundos, todo en 0. ¿Mm? Ok, profe. Y la otra con que le solicitamos la hora o se la ponen ustedes por defecto. Pero traten de implementarla. Y esa la vemos la clase que viene, de paso se van ejercitando. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe, por mi parte sí. Cambia bastante cuando uno cuando empieza a programar, es como hay que cambiar el cassette un poco. Bueno, les estoy pasando estas clases, estoy pasándole por WhatsApp ahora. Traten de hacer la última ejercicio de la hora y lo estaríamos haciendo el ejercicio, la clase que viene, más la parte de herencia. Cómo se implementa una herencia dentro de C++. ¿Sí? La herencia es utilizar una clase madre y vamos utilizando clases hijas. Por ejemplo, podemos tener una clase madre que sea vehículos y después clase hija que parte de la clase madre, pero una clase hija puede ser auto y otra clase hija una moto. Los dos son vehículos. Entonces, comparten datos de la madre, pero tienen datos propios de los hijos. Eso es una herencia. Eso es lo que vamos a ver cómo hacemos la clase que viene. ¿Está? Sí, profe. Bueno, nos vemos la clase que viene. Buen fin de semana y bueno, está